Atención, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México llegaron, según la cadena CNN y según este informe de mi cadena Univisión, a un acuerdo para deportar a migrantes desde ciudades fronterizas entre ambos países, según publica la CNN. México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para deportar a migrantes que se encuentran en las ciudades fronterizas mexicanas y enviarlos a sus países de origen como parte de una serie de medidas para combatir el creciente flujo en los cruces fronterizos, según publicó CNN citando al Instituto Nacional de Migración. Como parte del acuerdo, México despresurizará, le va a quitar presión a sus ciudades del norte que limitan con El Paso, San Diego, Yolpaz, Piedras Negras y Juárez. También implementará más de una docena de acciones para evitar que los migrantes arriesguen sus vidas al utilizar el sistema ferroviario para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México. La medida se da días después de que el gobierno de Biden anunció la protección a casi medio millón de venezolanos, dándoles la posibilidad de trabajar como respuesta a las advertencias de algunos alcaldes y gobernadores demócratas sobre la creciente cantidad de migrantes bajo su cuidado que están trastornando sus presupuestos. También, por esta razón, Biden anunció el jueves el envío de otros 800 soldados para reforzar las tareas de vigilancia. ¿Pero en qué consiste este acuerdo? Hay que recordar que el miércoles estábamos reportando que Eagle Pass recibió a casi 6,000 migrantes. Casi 6,000 migrantes. Este acuerdo está basado, según la CNN, en 15 acciones y se dio luego de una reunión el pasado viernes a la que asistieron el comisionado interino de aduanas y protección fronteriza, Troy Miller, el comisionado del Instituto Nacional de Migración de México, el gobernador del estado mexicano de Chihuahua y el representante de Ferromex, un mayor operador ferroviario mexicano. La publicación que cita al Instituto Nacional de Migración detalla que los funcionarios mexicanos prometieron llevar a cabo una serie de 15 acciones como parte de este acuerdo. Entre las acciones se encuentran realizar negociaciones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba para confirmar la recepción de sus ciudadanos deportados. Atención, México le aseguró a Estados Unidos que para parar la migración de cubanos va a negociar con los gobiernos de Cuba para parar la migración de Venezuela, con el de Venezuela, brasileños, nicaragüenses y Colombia. Importante, sabemos las estrechas y muy buenas relaciones que tiene Andrés Manuel López Obrador, que es un discípulo de la dictadura cubana, con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba, donde hay dictaduras. Hay que ver el tipo de negociaciones que establece con Brasil y Colombia. Primera acción, realizar negociaciones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba para confirmar la recepción de sus ciudadanos deportados. Y esto es que serías atrapado en estado o digamos, serías detenido en el territorio de Estados Unidos, enviado a México y de ahí te fletarían a Cuba, Venezuela, Nicaragua o a Colombia, porque este es el acuerdo. Recuerden que se basa también en un acuerdo que hay entre México y los Estados Unidos para que reciban hasta 30,000 cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, de esos 4 grupos que son los grupos del parol. Una sensación, otros términos incluyen la presentación de un informe diario de migrantes en el sistema ferroviario al sector del paso de aduanas y protección fronteriza, establecer puntos de control a lo largo de la ruta ferroviaria de Ferromex y realizar intervenciones en vías férreas y carreteras, según el INN. También se permitirá a los agentes de la patrulla fronteriza expulsar a los migrantes a través del puente internacional de Ciudad Juárez. Además, detalla que permitirá a los agentes de la patrulla fronteriza expulsar a los migrantes a través del puente que conecta con El Paso. Ahí está repetido. Hay que recordar que muchos de estas personas, de estos migrantes, se mueven a través de estos trenes. Ferromex, que forma parte de la corporación del Grupo México, dijo en un comunicado que paralizó temporalmente la operación de 60 trenes para evitar esto. Así que aquí estamos viendo una noticia que si el gobierno de México pues llega a ese acuerdo con los gobiernos, con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, con Colombia y con Brasil, pues estaríamos viendo las deportaciones desde las ciudades del norte de México hacia Cuba. Un cambio radical, algo que hasta el momento no se había visto. Un acuerdo para deportar a cubanos, a venezolanos, a nicaragüenses desde las ciudades que están al norte. Todo esto, atención, son para migrantes que no tienen su cita por CBP One.
sería para migrantes que no tienen su cita por CBP-1. ¿Cuándo comenzarán? Bueno, no se sabe, te estoy leyendo el informe. Este es el acuerdo. Ahora, esto es lo que México le prometió a Estados Unidos. Hay que ver cómo México ahora va a negociar con estos tres países que son dictaduras y cuándo se daría. No se conoce cuándo esto va a pasar. Esto sería, evidentemente, Dailén, para aquellas personas que entran por la frontera ilegal. Si usted tiene su CBP-1, usted no tiene problema. José, atención, esto sería por lo que se entiende de este reporte. Yo sé ahora mismo lo mismo que saben ustedes. Yo no tengo una varita mágica, pero por la manera en la cual estoy entendiendo lo que dice aquí, serían los migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Brasil, Colombia, que sean deportados desde los Estados Unidos. Por eso les repito que hay un acuerdo de hasta 30,000 cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que pueden ser deportados a México. Pero México no tenía el acuerdo para mandarlos a Cuba. Ahora México se está comprometiendo a que tú me lo deportas y yo lo voy a deportar a su país. ¿Ok? Dice Julito, esto no es justo. ¿Y qué es lo justo, mi querido Julito? Recuerden, esto sería, según lo que se sobreentiende de aquí, Julito, aquellas personas que entraron a los Estados Unidos de manera ilegal y fueron deportados a México. Esto es lo que se entiende en este minuto. Lo que yo quiero que ustedes tengan en mente es que ya se está manejando la posibilidad y México ha hecho ese compromiso de negociar con estos tres países que son dictaduras y con Brasil y Colombia para deportar a los ciudadanos de estos países que sean devueltos por los Estados Unidos. Repito, repito, vamos a ver si nos entendemos para que no se generen malos entendidos. Migrante que está en México ahora, México te puede deportar si tú no tienes la autorización. Estados Unidos eso no le importa. Ahora, ¿cuál es el acuerdo entre México y los Estados Unidos según lo que se acaba de publicar ahí? Se conoce esto, que México va a acordar para que Cuba, Venezuela, Nicaragua, Brasil y Colombia reciba a sus deportados. ¿Qué entiendo yo por este acuerdo? Los deportados desde Estados Unidos, porque México no necesita acordar con Estados Unidos para deportarte a ti, porque México tiene la autoridad para hacerlo. Pero México puede acordar, mira, tú me le devuelves los 30,000 cubanos, venezolanos, nicaragüenses y yo voy a hacer todo lo posible para deportarlos. Entonces, es importante que ustedes entiendan eso. ¿Ok? Herminio, hermano, pero yo, si yo me quiero quedar en México y trabajar ahí, o sea, yo salgo para México, para Tapachula y ponerme a trabajar, necesitas la autorización del... Entendamos algo, Herminio y todo el que me está viendo. Si usted entra a México y lo hace de manera ilegal, usted tiene que buscar los recursos legales que le ofrece México para usted estar ahí. Si no, México tiene todo el derecho como un país soberano de expulsarlo.